Ya vamos de nuevo. Hemos tenido como algunos problemitas, pero ya vamos. ¡Se logró! Hola, Javi. Hola. Ay, Ay, disculpen caray. todos, tuvimos como unos pequeños ahí problemas técnicos, pero se Sí. logró. Ay, ya. ¿Cómo estás, Ya. Javi? Excelente, contento de estar aquí con ustedes. Javi, pues muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro tercer Instagram Live de Desmadrando el Tabú. Y pues este día justamente queremos eso, hablar sobre psiquiatría, desmadrar todos los tabús que hay alrededor de la psiquiatría, porque claramente son muchos, hay muchos pensamientos alrededor de lo que es o de lo que no es la psiquiatría, ¿no? Creo que eso es importante. Y pues bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras un poco de ti, cuéntanos tus inicios, qué se estudia para ser psiquiatra, qué hace un psiquiatra, cuéntanos de ti primero. Ok, ok. Estaba pensando en alguna broma de cómo empezar, yo creo que fue, pero no se me vino nada. Te cuento, me presento, mi nombre es Javier de la Rosa, soy médico psiquiatra. Para mí un deseo por ser, que tenía de ser psiquiatra fue que estuve en los grupos de Al-Anon y Al-Latín, y entonces al final, desde un inicio, tuve un poco de acercamiento a lo que son las problemáticas en el consumo de sustancias, sobre todo en la Ok, familia, y siempre tuve mucha curiosidad, bueno, y también mucho interés de entender el por qué, qué es lo que motivaba a las personas a beber, qué está pasando, ¿no? claro. Entonces, ese fue un interés y después eh, pues, tuve la fortuna de entrar a una escuela militar, bueno, a la escuela médico naval, Uh-huh. aunque no parezca, hace unos kilos entré ahí y bueno, ahí me formé como médico, ¿no? Realmente eh, un tercio de los que estábamos ahí son los que entramos, un tercio nada más nos graduamos y posteriormente estuve navegando por el Golfo, fue una experiencia muy padre. Y luego ya entré a la residencia médica, hice psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología. Por lo mismo, mi formación sí es un poco más a las partes de neurociencias, son mucho a Okay. neurobiología. La psiquiatría aquí en México, si bien no es como, es psiquiatría y ya, no, sino cada escuela o cada lugar de formación tiene como a ciertas, eh, vamos a decir como que un poco más de fuerte algunas áreas, desde la parte terapéutica, desde la parte como ruda, ¿no? De pacientes con pues, rudos, u otra, en mi caso, pues son mucho las partes neuropsiquiátricas, ¿no? Lo cual me encanta, me gusta mucho. Termino ahí y luego realizo una alta especialidad en género y sexualidad en el Instituto de Psiquiatría, en el Ramón de la Fuente, y pues actualmente pues estoy trabajando tanto de forma privada como en el Centro Médico Naval, como me formé como militar, pues ahí estamos, ¿no? Y realmente siempre es un estigma el solo hecho de hablar de salud mental, ¿no? Así es. Porque es como voy a comentarles de la parte un poco como psicodinámica, que el médico era lo más cercano al chamán, Uh-huh, el claro. quien podía tener este contacto con la muerte, ¿no? Y el médico pues era esta parte elevada y respetada entre la persona quien por una mano recibe la vida en un parto y quien por otra mano cierra los ojos cuando una persona muere, ¿no? Claro. Y en psiquiatría, pues luego esta cuestión se sublima o se puede, pues quizás, más, y que a veces se da a pensar que uno puede ser tocando la mano de la locura y de la realidad, ¿no? Que muchas veces es como, mejor no me acerco y de esa forma, pues no me da, ¿no? Claro. Y es mucho esta parte digo, si nosotros en el área de psicólogo, es muy estigmatizado el hecho de decir, no voy al psicólogo porque puedo caer en la loquera. O sea, ir al psiquiatra ya es un paso de que
o sea, pasan mil cosas por la mente, ¿no? Ya se imaginan muchos de que con camisa de fuerza, no sé, un salón acolchonado, o sea, todo el mundo como que cuando le dicen psiquiatra, vuela como su cabeza a ello, ¿no? Sí, algo chistoso. Mi suegra me decía, mira, hijo, nomás te voy a pedir algo. Pido que si me ves muy malita, no me vayas a meter al manicomio, ¿no? Y, o sea, sí, sí está muy estigmatizado porque la parte de la locura, el cine, pues llama mucho la atención esta área del contacto a lo místico, a lo que no conocemos, pero a la vez se desea en algunas ocasiones, ¿no? Y mucho entendiéndolo realmente por este desconocimiento, pues muchas personas pierden la vida y otras personas tristemente son vulneradas. Claro. Por ejemplo, en actualmente este movimiento antisectas que está moviendo más en el norte, que por ejemplo en Argentina pues ya se ha logrado, porque la realidad, por dura que sea, la salud mental no se resuelve en 3 palabras, no se resuelve en un día, no se resuelve en un curso de 3 días intensivos y un retiro. No, la realidad es que no, No, lleva claro. su tiempo, ¿no? Y si bien no es como mi cerebro algo le está pasando y estoy enfermo, me dicen que me falta algo, o sea, ya vení jodido, ¿no? Y la realidad es que pues no tanto, hay una interacción y entre el cuerpo, el contexto social en el cual vivo, también de la parte histórica, Claro. y de igual forma en el ambiente en el cual y con las personas que me voy relacionando, ¿no? Esta interacción que continúa. Actualmente hay algo que pues se va apenas eh, teniendo muchos estudios, se llama las neurociencias sociales, Ujú. ¿no? Y entonces es algo como bastante bueno, que es, pues no nada más es el hecho ay, me pasó algo, y descontextualizamos la vida de la persona, si bien se necesita una red de apoyo con quienes están y que sobre todo esos con quienes están lo acepten, porque a veces las personas que más nos dañan son las personas que más nos dicen amar, Claro. ¿no? ¿No? Nuestra familia. Entonces, yo he escuchado, he tenido pacientes que me dicen, no, es que aún en algunos centros religiosos se les estigmatiza y es, a ver, oye, pues si tienes fracturado la pierna, ¿con quién vas? Claro, No, no claro. voy a decirle, voy con mi madrina, mi padrino, y te dice, no, pues échate la oración de la serenidad y vete al médico, ¿no? Pero, y aún así está tan impregnado el hecho de este punto. Yo he tenido colegas, yo he tenido, me ha tocado mm, algunos compañeros psicólogos y psicólogas que me acuerdo, me encantó esa frase, te lo juro, me encantó, "Ay, no puedo creer que haya llegado hasta aquí, ¿no? Justo, ¿No? justo, y verlo como esa parte tan, como que ya es un peldaño del que estás en lo último, o sea, tú ya recurres a un psiquiatra cuando ya no puedes más o cuando de plano alguien te lleva, ¿no? Sí, Porque por ti solo decir necesito ayuda psiquiátrica, creo que esto no está funcionando, no sé, no vas tú solo. Normalmente yo creo que o te dicen que tienes que ir o alguien te lleva. Y ya es cuando de verdad estás como en un punto culme de que están pasando ya muchas cosas y que ya no hay otra manera como de entrarle y solucionar el problema, ¿no? Creo que eso es importante recalcarlo. exacto, y pues desde la parte de lo que conocemos es mucho a los cines o las películas, pues en los cuales dan, como me dicen, no, ya estoy loca, ya estoy loco, y le digo, no, para nada, solamente tiene ansiedad, está triste, está deprimido, es todo. La locura es otra cosa, no tiene nada, no tiene nada que ver. ¿No? Pero la ansiedad con la que viven es horrible y, o te dicen, ya me va a dar electroshock y yo, no, no lo necesita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me decía un maestro, ¿por qué no tenemos estigmatizada
cuando a un cardiólogo tiene que dar la estimulación y todos fuera y ¡pum! Da el estímulo eléctrico y revive a la persona. Pues Claro. eso pasa se hace en el cerebro, ¿no? La estimulación eh, que brindamos realmente, ¿no? Además de otros tipos de manejos que no solamente farmacológicos, también tenemos algunos no invasivos, ¿no? Y algunos, pues en ocasiones no se necesita llegar a tomar algún medicamento. Y ojo, no todos los pacientes necesitan un tratamiento farmacológico. Si bien hay, ¿cómo comentarlo? Perfiles para el medicamento y tienen efectos adversos que también no están padres, ¿no? Y lo otro es, pues, es cómo podemos mejorar, ¿no? Una paciente, yo, por ejemplo, una paciente decía, es que me va a acompañar en esto, le digo, sí, claro que sí, no te preocupes. Dudas que tengas, escríbeme, porque oiga, estoy sintiendo esto, es normal, es por el medicamento, ¿verdad? Y yo, a lo mejor y no, ¿no? Ujú. O todo lo achacan a la culpa del medicamento cuando pues no, a lo mejor uno está teniendo mayor atención a los estímulos internos, pero no pasa nada, ¿no? O sea, y la ansiedad que viven, el no poder dormir, ¿no? O sea, si bien es desgastante, desesperanzador, la ansiedad, la tristeza y en ocasiones el suicidio, ¿no? Claro, claro. Y que, Oye, perdón. dime, Oye, dime, Javi, dime. ahorita que te estaba escuchando y que estaba escuchando todo tu discurso, me vino a la mente nuestro reflejo de cómo entendemos la psiquiatría, ¿no? Y creo que nuestros acercamientos a lo que hemos visto como psiquiátricos, todos son muy terroríficos, porque de la única manera en que vemos psiquiátricos es en películas de terror. ¿No? ¿No te pasa? O sea, como que solamente cuando hablamos de trastornos mentales en donde la gente ya mata, en donde la gente está esquizofrénica, lo vemos como en todas las películas de terror, ¿no? Y justamente me remontaba a esto, porque estaba pensando un poco también, como remontándonos como a la historia de México y pensar en estos psiquiátricos como la Castañeda, ¿no? Que en algún momento llegué a ir a una exposición de arte justamente en donde habían puros retratos de lo que era la Castañeda. Entonces yo veía y decía, wow, o sea, como que en mi cabeza como que todo era como miedo, ¿sabes? O sea, como que el hecho de ver las condiciones, el hecho de cómo interpretas tú un psiquiátrico, porque esto es lo que socialmente se nos ha dicho, lo que hemos visto en películas, lo que hemos visto en general, todo lo que tiene que ver con el psiquiátrico da miedo. Entonces, quiero que me cuentes tú qué opinas de esto que te estoy diciendo, porque creo que es importante como quitarnos estas referencias terroríficas de los psiquiátricos, ¿no? Porque incluso pasa que, por ejemplo, ahorita que viene noviembre, ¿no? Que abren las casas como del terror en Six Flags. Hay una que se llama psiquiátrico, ¿no? Entonces, justamente es un espanto entrarlo y lo ves, y las camas así fúnebres y todo fúnebre. Y nuestra idea justamente del psiquiátrico y de lo que es un psiquiatra va encaminado como al miedo. O sea, si nosotros pensamos en el psiquiatra, no sé, a mí se me ocurre una película que tenga que ver con esquizofrenia y muerte y matanzas y cosas así. ¿Tú qué opinas de eso? Eh, pues te iba a decir, hay una película que sacaron antes un hospital psiquiátrico, era el Hospital San Rafael, Ujú. que ahora es un centro comercial. Hay una película en ese lugar. Yo tuve un familiar que estuvo ahí hospitalizado y tuve un amigo que estuvo hospitalizado en la Castañeda, ya es una persona pues, mayor, y realmente eran centros o lugares, si bien para personas con esquizofrenia, que si bien este es un padecimiento crónico y va deteriorando la vida de la persona de forma importante, pues también en su momento los ocupaban como, pues, formas de castigo y envío como tipo cárcel, ¿no? Entonces sí era sumamente eh, horrible, ¿no? Y Claro. anteriormente, pues es cómo controlar a las personas si estaban encadenadas, ¿no? O sea, no había otra forma. Y entonces, cuando apenas se inició los tratamientos farmacológicos y entonces bajaba y disminuía la psicosis, ah, caray, ya no está hablando solo, ¿no?
porque imaginemos en una época fuera de este contexto que vivimos histórico, pues es decir, está hablando con los espíritus, le están dando mensajes, y luego pues ves que la persona está hablando con Dios, te dice que es Dios, y pues a veces te la crees, ¿no? Claro, Y tiene mucho que ver con lo desconocido. El punto de la incertidumbre que tenemos genera, pues sí, un malestar, que es diferente verlo en el cine, que en el cine estamos viviendo, sentimos la emoción y nuestros sentidos nos recuerdan o nos permiten ver, estoy en un lugar seguro, no pasa nada. Pero estarlo con una persona es como, pierdo ese punto de realidad quizás, y esta incertidumbre de qué me va a hacer, cómo va a responder. La realidad es que los pacientes con esquizofrenia son muy dóciles. Quizás al inicio del padecimiento, ante tanta confusión, pueden o no llegar a tener episodios de agresividad. Si bien no es como quiero matarlos a todos claro. porque lo tengo que hacer y ese deseo, como un psicópata o un asesino serial, eh, a, a justamente al otro de pues que está enfermo, ¿no? Tiene esto que lo está generando y a veces se autolesionan muy, muy feo, ¿no? O se cortan, pero no está dentro como en su juicio, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí hay mucho desde la parte del morbo, de verlo mucho. y a la vez es como estar entendiendo. Un amigo me decía, me gustaba mucho, ¿no? Un amigo que es filósofo y también psiquiatra, eh, me comentaba, oye, dice, qué bonito, ¿no? Velos, ¿no? Realmente es mucho de observación. Tienen como el punto más importante o más expresivo emocional. Digo, ¿por qué? Cuéntame, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona con manía o en un episodio de manía está súper eufórico, Ujú, ¿no? Súper contento, te ríes con él, te hace toda esta parte de expresividad, ama a todos y te lo dice. Y el otro punto o el contraste a un paciente deprimido totalmente con deseos de morir en cada momento o haberlo intentado y haber sobrevivido y desearlo todavía. Esos extremos emocionales o en pacientes que están teniendo un tipo de o diferentes tipos de alucinaciones, ¿no? Súper raras, que uno es, caray, ¿cómo lo pueden llegar a pensar? Sí, es como, nunca podemos crear algo que nunca hubiéramos imaginado y al final, este punto de creatividad que brinda, pues está muy relacionado con el arte, ¿no? Entonces sí se ha visto que, por ejemplo, los grandes pensadores, bueno, algunos grandes pensadores o artistas principalmente, si bien no siempre ellos tienen un padecimiento, tienen alrededor a familiares, ¿no? ok, Y hay mucho, esto a veces suele ser un poco más sonado, tienen muchos pacientes que lo van retratando, lo van sublimando a veces a través del arte, ¿no? A través de pinturas, música, y son nuevas formas de creación, ¿no? claro. Entonces, algunas palabras van saliendo así. Entonces, sí, sí, eh, sí es difícil llegar, porque a la vez es aceptar, tengo algo, ¿no? Y es como que yo no puedo. Y es la última opción. Muchísimas veces, pues sí, me mandaron, pues, yo no quería venir, era mi última eh, pues, opción, ¿no? Y te lo dicen con pena o a veces con enojo, y yo, pues sí, Sí, o claro. sea, yo estoy acostumbrado somos el último plato, ¿no? Y no necesariamente a veces el postre, el mejor postre en ocasiones. Sí, claro, y pasa mucho, o sea, normalmente tendemos mucho como a dejar nuestra salud siempre hasta el final, ¿no? Como que en general la parte de la salud, híjole, siempre queda un poco más al último. Es como nuestro último recurso y es cuando de plano ya no podemos más, que es que buscamos ayuda dentro de la salud, ¿no? Y bueno, Javi, justamente me voy a dar aquí unos segundos porque tenemos algunos comentarios. Y pues Sí, de igual claro. manera me gustaría invitarlos a que si tienen dudas o les gustaría decir algo acerca de que ustedes consideren importante, pueden acercarse a nosotros y nos pueden realizar las preguntas que ustedes quieran.
Y pues por aquí tenemos uno de Jimena Moreno, que dice que los psiquiatras del INNN son los mejores en formación. Sí. Una anécdota breve. Cuéntanos. Yo cuando era cadete y estaba estudiando medicina, llevé la clase de psiquiatría, entonces, pues, realmente aún estudiando medicina, uno no tiene mucha noción de qué se trata, dónde estudiar, qué es, pero pues, yo escuché, ¿no? El Instituto Nacional de Psiquiatría y dije, pues yo quiero ahí, es el instituto, ¿no? Y mi maestro me dice, ay, ¿por qué nada más quieres saber de psiquiatría? Y yo, pues por eso, ¿no, doc? No, me dice, no, hay que aprender de todo, Javier. Tienes que aprender a ver tomografías, resonancias, tienes que ver otras cosas, meterte al cerebro y vente al Instituto de Neuro y me jaló, ¿no? Y entonces me encantó porque si bien vemos mucho la parte de neurología y las alteraciones de las diferentes enfermedades, por ejemplo, la epilepsia, ¿no? En cierto grado, tanto pueden tener episodios de psicosis como pueden, de un cierto tiempo, tienen alteraciones, ¿no? Por ejemplo, presentan la hipergrafia y entonces escriben un chorro. Y un ejemplo rápido es Dostoyevsky, ¿no? Con sus libros famosos y él decía pues que me siento muy bien o me da muchas ganas de escribir después de tener una convulsión y pues, ¿no? Ok. Entonces hay cierta unión entre ese punto, ¿no? Y creo que algo bien importante es como ver cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, ¿no crees? Claro, creo que eso es sumamente... ¿Me oyen? Creo que se pausó, no sé qué le piqué. Sí, Pero bueno, creo que eso es importante y creo que ahorita me gustaría como retomar esta parte de la diferencia entre psicólogo y psiquiatra, porque aunque los dos hablamos como mucho de emociones y tenemos como algunas cosas que empatan, no somos lo mismo y se requiere a veces la conjunción de estos, ¿no? Porque es importante trabajar a veces en conjunto para lograr grandes cambios. Entonces, por exacto. último, me voy con algunos comentarios extra que nos dejaron por acá. Javi, hola Javi. Nos dice por acá otro Javi que hay mucho prejuicio social en torno a la práctica psiquiátrica, que justamente eso lo hablamos. Y él nos dice que tuvo oportunidad de hacer prácticas profesionales en Cuemanco y el ambiente es muy distinto que yo que nos pintan las películas. Y pues claramente yo también he tenido que trabajar como en psiquiátricos o ir a uno que otro psiquiátrico. Y debo de confesar que al principio cuando llegué yo me imaginaba todo tétrico, ¿no? O sea, como que yo no sabía qué esperar, iba con mucho miedo, ¿no? Y yo decía, ay, loquitos, ¿no? Porque eso venía a mi mente, o sea, inevitablemente eso viene a nuestra mente. Y cuando llegué, era como un hospital más. O sea, llegué y ya se cuenta que estaba entrando a la clínica del ISSSTE, ¿no? O a la clínica cualquiera, era una clínica más. ¿No? Y yo dije, wow, y después justamente me puse como a reflexionar de dónde venían estas ideas de lo que yo creía de lo que era un psiquiatra, y claramente me di cuenta que venían de las películas, ¿no? Exacto. Entonces creo Y que es eso en realidad importante como destacarlo. sí, exactamente. Y creo que algo más agregaría es, eh, vemos eso, buscamos tener un distanciamiento emocional cada vez mayor para no sentir que hemos vivido eso o que podamos llegar a vivir eso. Entonces, esa gente es otra cosa, ¿no? A sentirse, ¿yo podría estar ahí? Esa es la pregunta, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso sí es una cuestión importante, ¿no? Y ahora, comentando el punto de la diferencia, eh, justo, bueno, ¿yo qué te parece si yo te hablo como psiquiatra y tú como psicólogo, Claro, ¿no? perfecto, me late. El psiquiatra pues tiene que estudiar primero medicina, ¿no? Que son 5 años, luego un año de internado, luego un año de servicio social, y ahí tiene la oportunidad de realizar alguna otra o alguna especialidad independientemente, pero tenemos que tener como que las bases básicas, ¿no? Eh, Acerca del funcionamiento del cuerpo, del cerebro, y posteriormente hacer la especialidad en psiquiatría, en el cual ya nos basamos como los medicamentos, el uso de en qué van a ayudar a, eh,
las terapias, normalmente como todo el trasfondo, cuál es la evidencia médica, qué es lo que va a generar el fármaco, cómo va a mejorar, qué va a hacer, cuál es el origen o los orígenes de tal padecimiento, no solamente como desde la parte social, sino hay una disfunción en la vida de la persona, en el cuerpo de la persona, porque el tener un padecimiento psiquiátrico no solamente como algo está pasando en mi cerebro y el resto del cuerpo no. Por ejemplo, en depresión hay una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, lo cual es bastante importante y antes de alguna intervención quirúrgica, pues aumenta los riesgos de complicaciones, ¿no? U otros cuadros. Entonces, no es solamente ese punto y nosotros abordamos, ¿no? A esa parte y también pues se puede brindar terapia, pero igual necesitamos una formación en ello, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, creo que las principales diferencias es si podemos usar medicamentos o indicarlos cuando sea necesario, ¿no? Y Uy, principalmente, ¿no? ok, ahora me toca a mí. Pues primeramente, creo que es importante recalcar que el psicólogo no medica. O sea, eso es como lo primeritito que tengo que decir. El psicólogo no está capacitado para medicar. Y creo que hay veces que se necesita. Y creo que hay veces que es importante. Pero nosotros como psicólogos no tenemos este recurso de nosotros medicar. Y si tu psicólogo lo está haciendo, ten mucho cuidado porque eso no está bien, ¿no? Digo, ya, si es un psiquiatra que tiene a lo mejor especialización en psicología y cosas así, es un plus cañón, está buenísimo y ahí sí puede ser. Pero sí es importante que tengamos en mente que el psicólogo no medica. Medica, Exacto. exactamente. Y nosotros como psicólogos podemos notar ciertos rasgos, ¿no? O sea, nosotros podemos notar a lo mejor rasgos de ansiedad, rasgos de depresión, pero para que yo pueda tener un diagnóstico, debo de trabajarlo de la mano con un psiquiatra, ¿no? Porque como tal yo ir y decir, bueno, bajo el DSM tal, 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 porque el DSM es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos, entonces ese librito, ¿no? Que es como la sagrada Biblia que tiene el psicólogo para entender como todo este rollo de las patologías. Nosotros nos vamos hacia ese libro, lo revisamos y encontramos como ciertas características a lo mejor ansiedad o depresión dentro de nuestro paciente, o a lo mejor si ya nos vamos a algo más allá, podemos hablar como de trastornos límite de la personalidad o cuestiones como ya que requieren otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues justamente, pues nosotros podemos encontrar ciertas cosas importantes, ¿no? Pero realmente quien diagnostica como tal es un psiquiatra. Creo que eso es sumamente importante mencionarlo también, ¿no? Y pues bueno, creo que en general esos dos puntos para mí son muy importantes como recalcarlos en este sentido, ¿no? Y pues como tal, el psicólogo hace un acompañamiento de la mano del psiquiatra. Creo que eso es importante. El trabajo en conjunto con un psiquiatra nos va a llevar a que realmente el proceso terapéutico aporte junto con el proceso farmacológico que a lo mejor puede llevar esta persona dentro del psiquiatra. Y sí, claramente el psicólogo y el psiquiatra están comunicados y juntos trabajan para encontrar si ha habido cambios, si ha habido cosas como más allá. Entonces, esto es como la importancia del trabajo entre el psiquiatra y el psicólogo y qué hace el psicólogo diferente al psiquiatra. Exacto, ¿no? Y agregando, por ejemplo, ¿cuál sería a veces la diferencia entre unas consultas bueno, en Justo. nuestra área? Algo importante es muy similar a cualquier otra consulta médica, ¿no? A veces tenemos que hacer una pues, entrevista médica, una historia clínica, cuáles son sus antecedentes, si hay alguien en la familia que ha tenido algún tipo de enfermedad, aunque nos basamos más en alteraciones, neurológicas y psiquiátricas, así como el consumo de sustancias, ¿no? Y normalmente pues pueden ser igual de largas que una consulta médica o en un hospital o cortas, ¿no? Es como vemos los síntomas principales, no como tal el checklist de, cumple estos criterios, ya. Pues no, sería quedarnos cortos, ¿no? Sino es más entender lo decimos nosotros como la psicopatología, los síntomas, cómo lo están manifestando ante algún área de su vida, cómo lo afecta, cómo se involucra en el resto de personas, ¿no?
porque recuerda, para mí, insisto mucho, no somos robots, somos personas en un Claro, mundo. Y justo a mí me encanta colaborar y tú me conoces ya un buen, es como justo, realmente también la evidencia clínica y la evidencia médica, la literatura nos menciona y nos dice que el tratamiento en conjunto de una psicoterapia y un tratamiento farmacológico tiene una mejor respuesta en el paciente, claro. así como un tiempo libre de síntomas, si acaso vuelve a pasar, mucho más, ¿no? Ahora, a veces yo he tenido la oportunidad, estas observaciones, estoy teniéndolas, lo comento y me dice, ah, fíjate, eso no me comentó, lo voy a abordar. O viceversa, ¿no? Y sabes qué, está pasando esto, ha tenido, ha aumentado las ideas de muerte, las ideas de suicidio, entonces podemos actuar, es algo en conjunto, ¿no? Que facilita el beneficio y la alianza del paciente. Es igual como, pues voy al cardiólogo y me revisa la presión, o ahora voy con el ginecólogo, el urólogo, y hacen cada quien como su parte, y como en un hospital, a veces a un paciente hospitalizado, se tienen que abordar diferentes áreas y diferentes médicos, ¿no? Claro, Y desde ese punto, ¿no? claro. Sí, bueno, creo que es muy importante como siempre tener claro que pues el psiquiatra y el psicólogo se hacen uno, ¿no? O sea, trabajan justamente en conjunto para lograr resultados y esta alianza te lleva a poder trabajar en esos desmadres emocionales. Y Javi, quiero contarte por acá que nos dejaron algunas preguntas, ¿no? Javi por acá también nos dice que creo que tenemos mucho que entender el tema. Lo normal y lo patológico se desarrolla a partir de lo que socialmente es aceptado. Y claramente y pues dice Javi también que no lo entendemos porque no es nuestra realidad. Y creo que sí tiene mucho sentido y es algo que tú nos comentabas hace un momento. Por acá también tenemos a Kat, que justamente ya resolvimos esa duda, cómo suele ser una consulta psiquiátrica. Ya les contamos cómo suele ser esta consulta. Y Dani por acá nos dice, ¿cómo fortalecer el trabajo en colaboración entre psiquiatras y psicólogos? Hombre, eso siempre ha sido como una cuestión, un dilema del cual históricamente hay muchos antecedentes, ¿no? Si bien no es como, aquí es como entender los enfoques terapéuticos, al cual algunos no trabajamos con diagnósticos, sino con la persona, ¿no? Buscando no tener una etiqueta, si bien para algunos pacientes es importante saber, ya sé que tengo, disminuye la incertidumbre, entonces puedo estudiar eso y puedo, resolverlo, u otros es que no quiero una etiqueta o un estigma porque me puede aumentar. Y actualmente es cierto. O sea, el hecho de que yo le diga a otras personas que tengo un diagnóstico psiquiátrico me aumenta el riesgo de ser violentado, Claro, ¿no? Y no lo digo yo, hay pruebas, hay un libro que les recomiendo, Conexiones Perdidas de Joan Hari, menciona, es que la realidad es que no es como una sola o un solo origen, realmente es multifactorial. Y también desde el estigma, las otras personas a veces se sienten en la autoridad o el poder, es que yo estoy sano, según cómo. Pues porque no tengo que ir con el psicólogo y yo no, psiquiatra. o el psiquiatra, o lo clásico que actualmente están diciendo, ¿no? Es que yo no soy de esa generación que se rompe fácilmente. Es que no se trata de eso. Eso es muy similar a lo que siempre se ha hablado pues en cada épocas. Los hijos cambian, no son iguales que antes. Es normal, actualmente solamente el uso de redes pues permite una información mucho mayor, ¿no? Claro. Claro, creo que esta parte de las etiquetas es muy importante, porque a veces pasa que las personas ya ni siquiera es yo soy Carlos, soy ansioso, ¿no? O sea, esta parte como de convivir con el diagnóstico y de hacerse uno con el diagnóstico y ya no tener una identidad propia, sino que ese trastorno, eso que padezco, eso que tengo, ya es yo, ¿no? O sea, y creo que esta parte
de poder hacer una separación de que sí, yo soy Aquetzale y vivo con, o la ansiedad forma parte de, como el tener estas pequeñas separaciones hacen una gran diferencia. Y creo que el hecho de poder ver la enfermedad, el trastorno, el problema, lo que sea que estemos viviendo desde afuera, también nos permite generar estrategias y herramientas para poder afrontarlo, ¿no? Exacto. Y creo que también esta parte de poder comunicarlo y de querer comunicarlo, yo creo que primero hay que preguntarnos para qué, ¿no? ¿Para qué yo quiero comunicarle al otro que tengo un diagnóstico de TLP o que tengo un diagnóstico? ¿Para qué? ¿No? Y si a partir de ahí a ti te hace sentido tener que comunicarlo, está bien, ¿no? Pero creo que es importante el hecho de que, o sea, es tuyo, tú sabrás qué vas a hacer con él, ¿no? Y si tú en ti está el no contarlo, creo que está bien. Y si sí, también saber un poco qué es a lo que te arriesgas, porque tú puedes trabajar en ti, pero no puedes mirar alrededor, porque alrededor hay 1.000.000 personas con 1.000.000 ideas diferentes de lo que es y de lo que no es sano. Exacto, ¿no? Y justo es, si bien tampoco hacer diagnósticos de pasillo, ¿no? Es una frase que ocupamos mucho entre médicos, de vas en el metro, tienes esto, ¿no? Como lo vas estudiando, te percatas de eso, ¿no? Y muchas veces, yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo, luego a mí me da mucho comezón en la piel y, pues, bueno, siempre ando en todos lados, corriendo, pues sería lo normal. Y nunca le di mucha importancia hasta que ya me comenzó a afectar de otra forma. Voy con el alergólogo y me dice, pues es que tienes urticaria crónica. Y yo pensé que era normal. Le dan tratamiento, me quitan ese síntoma y es, caray, nunca me había sentado realmente a pensar si lo que yo tenía era normal o no. Y entonces, sí, y ahora desde la infancia vivo mi hogar, pues pienso que todo es así. No tengo Claro, un punto de comparación de cuál es el vivir, pues, con calidad, ¿no? O diferente, tener momentos de felicidad o reconocer las emociones cuando solamente reconozco tristeza, ira y ya, ¿no? claro, claro. Creo que sí es muy importante el hecho como de, a veces cuando algo diferente nos pasa, acercarnos a quien nos pueda como ayudar. O sea, es como una tos. Cuando tú vives con tos te sientes mal. Y cuando te la quitan te puedes sentir mejor, ¿no? Entonces, el hecho como de empezar a quitarnos estigmas, el hecho de pensar, empezar a quitarnos estas ideas que tenemos de locura, creo que podrían armar un plus increíble respecto a nuestra calidad de vida, ¿no? Y me gustaría, Javi, hace rato nos mencionaste que tenías como una alta especialidad en género. Me gustaría que me contaras cómo es un psiquiatra con perspectiva de género, a qué se refiere. Cuéntame un poco sobre ello. Creo que sí es algo importante. Eh, sino, mm, yo me aboco, cuando buscamos obtener una perspectiva de género, no es solamente a las mujeres, sino también o a nosotros los hombres, y el cómo influye en la persona, no solamente como el individuo en una sociedad, el género, la orientación, porque los tipos de violencia que reciben cada uno son diferentes. Además de que desde la parte emocional, pues se enseña diferente. Por ejemplo, nosotros los hombres nos matamos más, ¿no? Y no necesariamente, no siempre es por alguna cuestión de odio o venganza. A veces por esta parte competitiva nos matamos o nos dicen, pues si te lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Y pues te matas, ¿no? Y principalmente de forma muy violenta a veces. Las mujeres pues sí tienen ciertas diferencias, pero también en la infancia socialmente se les permite más, ¿no? Y a nosotros los hombres es permitido expresar emociones, pero siempre lo digo, no, pedos, ¿no? Claro. O sea, en un estado de una borrachera, si es permitido llorar, hasta actualmente. No, ya eché 3 borracheras y no le llamé a mi ex, ya la hice, ¿no? Ya la olvidé, como si fuese un punto de comparador, como una métrica,
para medir esta parte emocional, ¿no? Y lo cual, pues no necesariamente, no necesariamente es eso, y el cómo nos va afectando. Ahora, otra cuestión para mí importante que he aprendido es qué personas son las que han sido más afectadas y desde ese punto tener mayor empatía y mayor tacto, ¿no? Porque si bien la OMS nos dice que una de cada tres mujeres en el mundo, o sea, no en México, en el mundo, una de cada tres sufre un tipo de violencia de género, ¿no? O sea, es un número muy alto y es a cada persona. Y a mí me hizo en este punto cuestionarme también mi propia formación como hombre desde mi masculinidad. Por eso le mencionas que la masculinidad es muy frágil, ¿no? Pues sí, tiene que mantenerse siempre constante a decir lo que no es para Claro. saber qué es, ¿no? Y tiene que hacer esas diferencias cuando es saber, no pasa nada, ¿no? Tienes que siempre, no te tienes que mantener totalmente alejando de todo eso. ¿Por qué? ¿No? ¿No? Esta Claro. diferencia, ¿no? Que es justamente, y en mujeres que si bien son más víctimas o en diferentes edades, principalmente en la infancia, ¿no? Y también en la edad adulta, también en la vejez. Y nosotros los hombres en la infancia y en la vejez, porque al momento de ser productivo, pues se le considera o entra mucho el patriarca, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, por ejemplo, en la edad feudal había un derecho que era el derecho de paterna, ¿no? Que el señor feudal pues tenía derecho de tener relaciones con quien se iba a casar, alguno de sus vasallos o esclavos, y actualmente, pues esto se ha llevado mucho sobre todo en zonas rurales a veces, a, pues es que yo la crié, ¿no? Yo invertí tanto en ella, pues que sea con la familia mejor, ¿no? La familia antes que con alguien desconocido, ¿me explico? Claro. Entonces esto, pues si bien genera mayores alteraciones, incestos y el 75% por ejemplo, en pacientes contra un trastorno límite de la personalidad, el 75% tiene antecedentes de eventos traumáticos, principalmente de tipo sexual, ¿no? Que a veces se puede confundir también esto con otros tipos de trauma, ¿no? Entonces, el no, a mí me ha enseñado y he aprendido mucho eso y lo agradezco, el no retraumatizar y revictimizar a la persona, porque si bien está como a la defensiva en todo, ¿para qué sí, para qué lo hago, por qué no lo hago? Si todo me va a ir mal, y es darle la oportunidad nuevamente de cómo puede lograr las cosas y que si hay posibilidad de cambiar su vida, ¿me explicó? Claro. Y de mejorar y de empoderarla y sacarla adelante. Claro. Y bueno, Javi, ahora encaminado hablamos como de un poco sobre con esta perspectiva de género desde hombres y mujeres, pero yo me pregunto si hay algún tipo de trabajo que se sensibilice con la comunidad LGBT. También podría entrar porque, híjole, hay muchas, a lo mejor, vertientes y muchos temas alrededor de la psiquiatría, a lo mejor con mujeres trans o personas trans, ¿no? En donde se habla como de disforias de género y estas cosas que, bueno, desde mi perspectiva no tienen cabida, ¿no? No tienen cosas que ver y que a veces el trabajo como con de la mano con psiquiatras o profesionales de la salud que no tienen esta sensibilidad de trabajar con personas de la comunidad pueden tener afectaciones graves sobre ellos. ¿Podrías contarnos un Sí. poquito sobre eso? Sí, claro que sí. De igual forma, algo súper padre es que ahora, desde la parte científica, clínica y con evidencias, con investigación, curiosamente aquí en México fue donde se inició, si bien era como ya sabido, de que pues, no es un trastorno la orientación sexual, lo comprobaron científicamente nada más, ¿no? Lo llevaron a los números y ese hecho de llevarlo a los números, pues nos demuestra que no es un padecimiento de forma científica. Y después de esto se fue replicando en otros países, en Brasil, a nivel de Latinoamérica y luego
en Europa, y ya actualmente pues eso ha generado que en la nueva clasificación internacional de enfermedades, la CIA-11, pues ya no está catalogado como un trastorno, ¿no? Ni como un padecimiento, si bien antes era ciertamente a través de la media social, ya no, ¿no? Porque no es como como tal un trastorno. Si bien aún está, pero ahora en otro apartado, pero a solicitud de ciertos grupos de activistas de la comunidad. ¿Por qué? Porque el quitarlos completamente de ahí les quitaba la posibilidad de no recibir un seguro médico para su proceso. Entonces, si bien así es legalmente están cubiertos, ¿me explicó? Ujú, ujú. Y además, al final, siendo minoría, son más violentados, ¿no? Claro, Realmente. Y algo comprobado que genera pues, mucho más daño en la persona es la violencia que reciben, ¿no? De las otras personas. Si bien hay muchas teorías el por qué a veces son más atacados, desde el solo hecho de ser diferente, también, por ejemplo, en personas trans, chicas trans las matan o en ocasiones se menciona o se piensa que sea por una traición a la masculinidad, ¿no? Y entonces, sí, entre otras, ¿no? Realmente el hecho de ser diferente y a otras personas con mucha dificultad de la tolerancia ante eso, pues genera malestar, ¿no? O claro, es, o, principalmente. claro. Pues creo que era importante como abordar este tema porque digo, todos nos acercamos a los servicios de salud mental cuando lo necesitamos, pero creo que el también acercarnos a profesionales sensibilizados en este trabajo también pueden ayudar y apoyar más, ¿no? A este proceso que todos podemos llevar, porque, híjole, hay personas que sí tienen sus ideas muy arraigadas, ¿no? Las cuales son muy respetables, pero creo que también es importante entender al otro, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. Y bueno, Javi, ya para finalizar, me gustaría que me dijeras como algunos puntos importantes de cuándo es importante asistir al psiquiatra. Así como puntos que digas, aquí hay una bandera roja de que necesitas ir al psiquiatra. Ok, una bandera roja, pues es la psicosis, ¿no? La Ok. pérdida de la realidad. Hay algunas cuestiones, ¿no? Un maestro me decía, por ejemplo, en pacientes con demencia, ¿no? Acuérdense de Batman y Superman. Cuando se empiezan a poner primero los pantalones y luego los calzones, ya algo está mal, ¿no? Son alteraciones, ¿no? Y queda muy claro, ¿no? Otros es algo, si bien, por ejemplo, en la depresión no es decir, todas las depresiones hay que tratarlas, sí hay que tratarlas, pero no todas las depresiones requieren tratamiento farmacológico. Cuando es de severidad leve, la evidencia médica nos dice que tiene poco beneficio o, el usar algún tratamiento farmacológico y se recomienda más una psicoterapia, ¿no? O cuando es grave, pues sí, o cuando está embarazada una persona con embarazo, pues sí requiere en ocasiones, ¿no? Eh, en esos puntos, sobre todo la pérdida de la realidad, estar hablando con otras personas, tener con muchísima energía y no dormir porque es diferente. No necesito dormir, a no duermo pero tengo sueño, no es lo mismo, ¿no? Y no es así como, pues, no dormí en 3 días y estoy durmiendo 3, 4 horas y estoy súper contento, pues no, ¿sí? Ok. Eso no es normal. No, los intentos de suicidio siempre es importante acudir a una atención médica, ¿sale? Si bien ante a un evento traumático no siempre se va a desarrollar un padecimiento psiquiátrico, ¿no? Eh, sí, en ocasiones pues sí se requiere alguna valoración, principalmente a lo mejor por psicología, a veces en primera instancia, y se ve la alteración. Por ejemplo, me comenta mi Javier, fíjate que estoy viendo a este paciente, tengo dudas por esto, lo noto muy raro y pido que lo valores. Ah, perfecto, claro. Entonces, si bien
no hay como algunas indicaciones tan, decir todos vayamos, pues no, ¿no? Es como, Ujú. sobre todo cuando me está disfuncionando estoy disfuncionando en algún área de mi vida, o la familia se percata que algo está pasando, no está de más una valoración. Claro, Y algo nuevo que escuché que me dio gusto leerlo es, ¿y cuál es el motivo de consulta? No, pues vengo para ver cómo estoy, para evitar y prevenir algo. Pues siempre sería hasta un punto lo mejor, ¿no? ¿Cuáles claro. son los mecanismos de defensa que ocupa? ¿Cómo resuelve? ¿Cuál es su ambiente? ¿Qué estresores tiene? ¿Consume sustancias? ¿Sus antecedentes familiares? ¿Sí me explicó? Sí, Y claro. entonces recordemos, pues esto no es solamente de la persona, está mal como un robot, le doy algo y ya, ¿no? Vivimos en un mundo. Y en este momento, en el contexto social de la pandemia, con tantas pérdidas y el aumento pues sí, del temor, ante amenazas reales, pues es normal que se dispare, ¿no? Agregado a las secuelas que deja el COVID, ¿no? Claro, También. claro, claro. Bueno, Javi, ya para ir cerrando, a mí me gustaría agradecerte el que hayas aceptado esta invitación, que nos hayas contado sobre psiquiatría, que nos hayas hablado sobre muchas cosas que nosotros no conocíamos, ¿no? Y que es importante también tener claro cuándo es importante acudir al psiquiatra y a dónde acercarnos, porque a lo mejor ni siquiera sabemos quién es el adecuado, con quién ir, con quién no. Entonces, creo que el tenerte por aquí nos abre un panorama más amplio alrededor de todo lo que va de la psiquiatría y que justamente ir al psiquiatra no es sinónimo de locura, ¿no? Si vas al psiquiatra, no valiste madre, de verdad que no. Y Javi, pues muchísimas gracias. No sé si te gustaría cerrar con alguna otra cosa o algo que consideres importante comentar. Pues, primero que nada, pues agradecerte a ti la invitación y otra es pues, no tener miedo a ser uno mismo con respecto a lo que uno está pasando y no está nada padre estarlo sobrellevando o aguantando o tratar de ser el mártir de lo hago por los otros y yo quedo el último, ¿no? Si algo quizás creo que me está pasando, busco ayuda o si no, quiero mejorar también mi calidad de vida y la forma en que aprendí, pues quizás no sea la única o la mejor, Claro. ¿no? Claro. Y siempre teniendo claro que es importante acercarnos a profesionales de la salud mental, porque a veces el hecho de que te pasen un huevo por el cuerpo no te va a quitar el espanto, ni te va a quitar la ansiedad, ni te va a quitar la depresión, y que te alineen los chakras tampoco. Entonces, es importante tener claro que debemos acercarnos justamente a profesionales de la salud y pedir ayuda cuando la requerimos. Creo que es importante. Exacto, tengan mucho cuidado en esto de las sectas. Eh, no, nada de transformación en 3 días no te cura años de vivir con un padecimiento. Estos del retiro tengan cuidado o dar dinero o que te captan, porque al final, pues eso está muy peligroso, ¿no? No es juego. O sea, hemos recibido, me acuerdo en mi residencia, recibíamos a muchos pacientes después de desvelarse, estar en cuestiones bastante pues, inhumanas, pues se botan, ¿no? O sea, o terminan con cuadros muy, muy graves, ¿no? Claro. Pues Javi, muchas gracias por estar A aquí de ti. nuevo. También les voy a dejar por acá, les voy a armar un post con todas las redes de Javi, sus contactos y todo para que si tienen en algún Gracias. momento necesidad de poder acercarse con algún psiquiatra, tengan los datos de Javi y puedan ir directamente con él. De todos modos, por aquí también les dejo sus redes sociales, @signava, y pues les voy a dejar este post por aquí para que lo tengan de manera inmediata y puedan acercarse a él si lo necesitan. Y pues muchas gracias por unirse a esta transmisión de Desmadrando el Tabú. Y pues próximamente tendremos más invitados súper chidos como Javi, ¿no? Que es de nuestros psiquiatras pub en la comunidad. Y les Gracias. agradezco Sí. muchísimo que hayan estado por aquí. Y recuerden que todos en algún momento hemos vivido un desmadre emocional. Gracias, Javi. Gracias a todos. Adiós.